Hay futuro sin industrialización. De ello vamos a hablar esta mañana. Lo vamos a hacer con la ayuda de expertos en esta materia, expertos en el sector inmobiliario, como Tatiana Moya, que es la directora de contratación de Lignum Tech. Tatiana, bienvenida. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. ¿Cómo va todo? Muy bien. Bien, nos tienes que contar luego. Nos Siempre contamos. no sí. hay que dar nada, por supuesto, y nos tienes que explicar Lignum Tech, qué es lo que hacéis, a qué os dedicáis, y luego ya hablamos de industrialización y todas esas cosas. También aquí en la mesa de Conid Inmobiliario, Eva Luquero, que es gerente de promociones de Culmia. Eva, bienvenida, ¿qué tal? Muchas gracias, buenos días. Muy buenos días. También a su lado Julián Domínguez, que es el consejero delegado de CIP Arquitectos. Bienvenido, Julián. Buenos días, ¿Qué tal muchas va todo? gracias. Todo muy bien. Muy bien. Y tengo al otro lado del teléfono en la distancia a Gonzalo Ispizua, que es arquitecto del Ayuntamiento de Galdacao. Don Gonzalo, bienvenido. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Buenos días. ¿Cómo va todo por allí por la distancia? ¿Bien? Está bien, con buen tiempo. Bueno, ya va tocando, a ver si nos deja un poquito esta incertidumbre. Volatilidad, que dicen los que saben de mercados, pues volatilidad también en el tiempo. Bueno, vamos a hablar de industrialización, vamos a hablar de cómo está el sector, de cómo se está trabajando y de lo que puede aportar. Lo primero, vamos a poner un poquito al día a los oyentes de con quién estamos hablando y quién nos acompaña a esta mesa. Lignum Tech, Tatiana, ¿que os dedicáis a qué? Recuérdanoslo. Pues mira, somos una empresa que hacemos fabricación de sistemas industrializados para la construcción. Pertenecemos a un grupo, somos promotores, constructores y fabricantes de sistemas industrializados, como decía. Nos especializamos sobre todo en sistemas con madera porque entendemos que es el material sostenible, el material del siglo, y promovemos la madera como un medio para mejorar el medio ambiente a nivel no solo de cada vivienda, sino a nivel social y mundial. ¿Y cuál es vuestra apuesta, Tatiana, por la industrialización y cómo estáis viendo desde vuestra atalaya, desde vuestro día a día, esa apuesta que están haciendo pues las promotoras por las diferentes cadenas, las diferentes partes de la cadena de valor por la industrialización? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es un poco el diagnóstico? Bueno, pues nosotros vemos muy positivo que efectivamente haya esta inquietud y que empiece esta inquietud. Sí que vemos que hay distintas velocidades y que aunque bien es cierto que hay ya muchas empresas promotoras en concreto que tienen un propio departamento que han creado para la industrialización y la sostenibilidad, bueno, pues hay distintas velocidades, hay unos que tienen más inversión, otros menos, y hay promotoras como AEDAS, Culmia o Via Agora que sí que están haciendo realidad la construcción y la industrialización en España. Esas promotoras que ya presentamos aquí con nosotros, Culmia. Eva, vosotros, contanos un poquito qué hacéis en vuestro día a día, el papel de la promoción de las promotoras en el sector inmobiliario y cómo estáis viendo un poco la apuesta por la industrialización. Bueno, nosotros somos una promotora de larga trayectoria, un nombre más reciente, pero en el sector somos bastante conocidos. Entonces, bueno, el tema de la industrialización ha surgido en un momento, pero bueno, no sé si habría que hacer un inciso para explicar qué es la industrialización, porque no sé si nuestros oyentes son tan expertos como somos nosotros. Y bueno, por decir un poco brevemente lo que es la industrialización para dummies. Me gusta mucho eso. Sí. Me gusta mucho eso. Sí, porque nosotros pues nos obcecamos en que todo el mundo sabe tanto como los técnicos y luego realmente estamos hablando para otro público, ¿no? Entonces, bueno, todo el mundo sabe lo que es una obra, es un sitio en el que se ponen ladrillos, hay mucho ruido, hay mucha gente, mucho caos, etcétera. Entonces, la industrialización viene a cambiar todo esto. Ahora hasta las obras casi son silenciosas. ¿Por qué? Porque no se construye todo en el sitio, sino en una fábrica, ¿no? Esto es la industrialización. Entonces, se hacen elementos estructurales o constructivos que pueden ser paneles de hormigón que se fabrican en otro lugar, se llevan a la obra y se montan allí. Para hacernos una idea, es como si estás montando un mueble de IKEA a escala edificio de 8 plantas, ¿no? Bueno, esta industrialización significa un cambio radical en los métodos de trabajo. Por una parte, tenemos que utilizar metodologías digitales, metodología BIM, que hasta ahora no estaba implantada. No estaba tan implantada, porque claro, nosotros tenemos que hacer un modelo digital a escala de lo que vamos a hacer después. ¿Por qué? Porque eso va a una fábrica y sale en una cadena de montaje y se fabrica ese elemento, con lo cual tiene que estar todo, pues no digo al milímetro, pero sí al medio centímetro. Y luego, además, aquí ya intervienen muchas personas en este proceso, no solamente los equipos de arquitectura, no solamente las ingenierías, intervienen también la propia empresa constructora desde el principio, los propios instaladores y las propias empresas prefabricadoras. Y tienen que intervenir desde el principio en el proceso.
en el proceso de redacción de proyecto, quiero decir. Estamos dedicando muchos recursos en esta fase y luego menos en obra, porque la obra al final se reduce a un ensamblaje y montaje de los elementos prefabricados. Bueno, con esto nos hacemos todos un poco una idea de lo que es, ¿no? Y bueno, decir que esto surge porque nos llega un momento en que tenemos una necesidad, que es abordar un gran volumen de obra en un corto espacio de tiempo. Y luego además porque el momento del mercado de la construcción es muy complicado, es muy complejo porque la mano de obra que tradicionalmente pues era barata y abundante, pues ahora ha dejado de serlo, es escasa y luego encima poco cualificada. Entonces, eso lleva, y luego además, bueno, pues precio de los materiales de obra, coste de los materiales, todo esto nos lleva a buscar otras fórmulas de construcción y nos lleva a la industrialización. Pues nos lleva a realizar todos estos elementos en una fábrica con técnicos altamente cualificados, un entorno muy controlado y todo esto nos permite luego ser muy eficientes a la hora de construir, a la hora de ir a la obra y colocar y hacer el montaje de todos los elementos. Entonces esto pues nos lleva a hacer la industrialización. Decir también esto en cuanto a los arquitectos, que supone un gran reto, porque los arquitectos antes tenían pues menú a la carta, podían elegir todo tipo de materiales, todo tipo de sistemas constructivos, todo tipo de fórmulas para sus diseños, y ahora tienen unos elementos muy rígidos, muy concretos, y no se pueden salir del menú del día. O sea, se acabó la carta. Pero claro, ahí entra ya la pericia de los arquitectos, que hemos descubierto que le das las mismas piezas a distintos equipos y todos te dan soluciones de alta calidad estética totalmente diferentes. Pensábamos que íbamos a obtener una arquitectura soviética de bloques puntos iguales y resulta que no, que cada arquitecto tiene su creatividad y nos da un producto distinto. Vamos a preguntar a los arquitectos, si te parece, cómo les ha cambiado un poco la situación, les ha cambiado la vida, tanto la parte privada como la parte pública. Empiezo por Julián, que la tengo aquí en el estudio. ¿Cómo estáis, entre comillas, enfrentándose a esta nueva realidad, a esta nueva situación? Bueno, la verdad es que nosotros llevamos mucho tiempo apostándole a la industrialización porque hemos sido unos convencidos de ellos. De hecho, en el 18 creamos una plataforma de industrialización de viviendas a la que se nos adherieron pues promotores, constructores, todo, y que hoy en día ha evolucionado en lo que es el clúster de la edificación. Es decir, hoy en día es una realidad, pero solo en 5 años, lo que hace 5 años parecía una utopía. Entonces, nosotros en concreto, CIPA Arquitecto, le llevamos apostando tiempo, un poco por necesidad, porque también una de nuestras principales actividades era hacer colegios, y los sistemas de contratación que tienen los colegios es que en enero se contrata el proyecto y obra y en septiembre entran los niños. Con lo cual, el tiempo no es mucho. Aún no sabíamos entonces que era industrialización lo que hacíamos, pero ya estábamos empezando. No era del todo industrialización, porque era un concepto de prefabricación y construcción rápida más que industrialización. Pero bueno, hemos evolucionado hacia la industrialización. Nosotros en concreto estamos fascinados con ello, porque si bien es cierto lo que dice Eva, y es que tienes que cambiar las reglas de juego, antes tenías como muchas posibilidades, pero también tenías unas incertidumbres que hoy en día nos encanta no tener. El trabajar, y me explico, el trabajar con unas familias digitales en las que cada vez que yo las utilizo, si lo tenemos bien estructurado, el fabricante, no ya el constructor, sino que desde el fabricante se pueden emitir los costes que va a tener y los plazos de ejecución, porque estoy trabajando con unas piececitas de Lego que tienen un precio y una función asignada. Entonces imaginaros que tengo la ventanita de Lego, la piececita con la que hago una torre, la no sé qué tal, y juego con eso. Y efectivamente, como decía Eva, las piezas son siempre las mismas, pero los chavales hemos hecho con los Legos cosas muy diferentes. Sí. Pues esto es lo mismo, pero además es que a nosotros lo vivimos como algo fascinante, porque puedes estar desde fases de anteproyecto teniendo una claridad de cuál va a ser el resultado en cuanto a costes, actividades, funcionamiento, todo del edificio, que antes, pues sí, hacías un edificio muy chulo, pero ahora vamos a ver si se podía construir o no. Amigo. Claro, tenías que sacarlo al mercado, cuánto costaba, si se iba a hacer, si respondía a todo, si íbamos a encontrar a alguien que me trajera ese material y lo supiera montar, etcétera. Es cierto que hoy en día nos vemos abogados a la industrialización porque no tenemos una mano de obra que nos pueda dar servicio. Es decir, no hay mano de obra especializada, la gente ya no quiere trabajar. Mis hijos no quieren ir a la obra. Los hijos yo creo que de nadie quieren ir a una obra, ya lo de las obras es algo obsoleto.
pero en cambio sí que estarían dispuestos a trabajar en cualquier fábrica con unos horarios, unas condiciones iguales para hombre y mujer, con unas posibilidades de aprender desde muy jovencitos, con 22, 23 años, oficios que no necesitan, como antes el sector de la construcción, llegar a los 45 para saber un poco. Entonces, todo eso ha hecho que sea un reto, pero también algo fascinante. Eso te quería preguntar, es por eso último que nos estás contando, Julián, por lo que decías al comienzo de tu intervención, que esto de la industrialización hace 5 años parecía una utopía y que 5 años después es una realidad. ¿Por eso que estabas contando ahora? Sí, porque nos vemos abocados, porque no tenemos esas posibilidades que hace 2 décadas y una década sí teníamos, bueno, una década no porque había desaparecido el sector, pero hace 2 décadas teníamos a punta pala mano de obra para poder construir las 600.000 viviendas que hacíamos, y ahora mismo no tenemos mano de obra para construir las 100.000 que intentamos hacer. Entonces sí, por eso se ve abocado, ha cambiado la sociedad y ha cambiado todo. Y luego también porque los técnicos cada vez estamos más aficionados a la tecnología. Es decir, nos encanta la tecnología, la digitalización, y la industrialización tiene que ver con eso. Puedes crear procesos, sistemas, puedes meter materiales como el de Lignum Tech, que es tremendamente novedoso, pero además da una serie de mejoras y de cosas que en sistemas tradicionales nunca las tendrías. Necesitaría mucho más grosor, mucho más espesor, y ellos te permiten en muy poco espesor grandes prestaciones. Entonces, claro que estamos abocados. Vamos a conocer también la opinión de Julián como arquitecto de la parte pública, ¿no? De la administración del Ayuntamiento de Galdacao. ¿Cómo lo estáis afrontando vosotros? ¿Cómo veis la situación, Gonzalo? Bueno, pues para nosotros también es un reto y un planteamiento que cambia muchísimos parámetros de los que la administración pública ha venido utilizando tradicionalmente. Yo llevo ejerciendo 30 años en este ayuntamiento y la contratación siempre ha sido un caballo de batalla. Caballo de batalla que ahora se ha trasladado a la propia ejecución de obra, porque no nos olvidemos que la prefabricación significa fabricar en otro sitio para trasladar a la obra. Y eso no está bien conceptuado ni bien previsto en la legislación que tiene la administración pública para contratar. Nuestro ejemplo actual es, hemos decidido iniciar la construcción de 60 pequeñas viviendas para mantenerlas en régimen de alquiler para jóvenes en el municipio, con el reto de tenerlas que hacer relativamente rápidos para no perder financiación. Y eso nos ha llevado a tomar la decisión de intentar ejecutar las viviendas con sistemas prefabricados con la finalidad de recortar, como digo, los plazos. Pero nos encontramos con la dificultad de que cualquier empresa que prefabrica necesita financiación para ejecutar esa obra. Y tradicionalmente en la obra pública es trabajo ejecutado, puesto en el sitio, trabajo que se paga. Hoy en día, ¿no?, con la prefabricación estamos abocados a que haya que adelantar el dinero, y eso obliga a muchos problemas que resolver dentro de la propia administración. Pero creemos que es interesantísima la prueba para nosotros, porque vemos que de alguna manera tiene que adaptarse la ley de contratos para poder resolver ese problema de financiación. Lo estamos viviendo con Lignum Tech, precisamente en la ejecución de esas viviendas, y ya me gustaría saber la dificultad que entraña para las propias empresas tener ese límite o esa dificultad de poder acceder a la administración en esa condición. Y por otro lado, querría añadir que la prefabricación está también asociada en el diseño de los proyectos a quien vaya a fabricar. Es evidente que los modelos no son iguales y que todo lo que dibujamos a través de los modelos que estaba comentando Julián en BIM se asocia a elementos de Lego, pero hay muchos tipos de Lego, y eso implica la interrelación entre los diseñadores, los arquitectos y los constructores, que es otro problema añadido para la administración que le obliga a utilizar la contratación conjunta de proyecto y obra. Esos son los problemas más gordos que tenemos hoy.
Luego os voy a preguntar, después de publicidad, la voy ahora a Juliana Sentir. Voy a preguntar un poco, vamos a entrar al detalle de lo que estáis proponiendo, estáis haciendo cada uno de vosotros, desde el Ayuntamiento de Galdacao, desde CIP Arquitectos, desde Culmia, desde el Lignum Tech, pero hablamos un poco de las ventajas, ¿no? Habéis comentado alguna. Y hablaba yo al comienzo de que no se puede desligar la industrialización de la sostenibilidad. Aparte de esa ventaja, ¿qué otras ventajas? Ya habéis señalado alguna. Tatiana, veis que tiene la industrialización. Se ha mencionado costes, se ha mencionado también menor contaminación, menos ruidos, que decía también Eva. Si tuvieras que quedarte con un par de ventajas o tres, desde el punto de vista medioambiental, que no se puede olvidar también, ¿qué destacarías? Bueno, son pocas las que me pides, porque podrían ser muchas. Si concretizamos en el tema medioambiental o sostenibilidad o social, cabe destacar que somos, como un poco también puntualizaban nuestros compañeros, un sector envejecido, masculinizado y muy poco atractivo para las nuevas generaciones. Entonces, industrializar ofrece mejores condiciones de trabajo, solventa un poco el problema de mano de obra que comentaba Julián, permite un relevo generacional. Al tener unas mejores condiciones de trabajo, pues la gente joven, entiendo, que tendrá más ganas de ir a trabajar a esos lugares, porque la construcción en fábricas es un entorno controlado, estás bajo un techo, hay turnos de trabajo que mejoran las condiciones de materia de igualdad, seguridad, confort, salud, ¿no? Además, mejorar las condiciones y las características de los edificios a través de estos nuevos sistemas también hace que sean más eficientes, y eso significa ahorro, no solo para las personas que viven en esas viviendas, sino también un ahorro energético y una menor contaminación. Entonces entiendo que tiene muchas ventajas. Chico, por aquí, Eva. Ventajas. Básicamente las que ha dicho Tatiana. Conseguimos aumentar la eficiencia energética de nuestros edificios de forma radical. Consume menos energía, esto es mucho más sostenible. También los procesos de fabricación, lo mismo. Obtenemos certificados de calidad, de sostenibilidad, que evalúan todos estos aspectos excelente. Y luego, bueno, un incremento en la seguridad en las obras, porque es un entorno, hay mucho menos trabajo en la obra, es mucho más sencillo, las medidas a aplicar son más fáciles, ¿no? Innumerables ventajas. Y luego es el futuro para nosotros realmente. Sí. Bueno, me queda poco por ir añadiendo, pero hay dos que a nosotros nos resultan muy interesantes. Una es la certeza de precio, la certeza de plazo, la certeza de que vas a poder hacer eso, porque están todos involucrados desde el principio, como decía Eva, los fabricantes, arquitectos y constructores estamos desde el principio involucrados, entonces hay una certeza y una transparencia. Y lo siguiente es la circularidad. Yo creo que tenemos que empezar a hablar ya no de cómo gestionamos los residuos, sino de cómo no hacemos esos residuos. Es decir, más importante que reciclar es reutilizar. ¿Qué hacemos con es eso? reutilizar. Entonces, la industrialización nos permite hacer elementos que puedan volver a ser reutilizables en el futuro. Gonzalo, termino esta primera ronda contigo. ¿Qué Pues ventajas yo, le veis desde un ayuntamiento? Después de todos los apuntes que habéis hecho, yo añadiría uno más, que es el perfeccionamiento en el acabado de lo que hacemos. La precisión con la que se puede definir ahora y el conocimiento técnico con una mano de obra bien ejecutada en taller, pues dan un resultado de acabado, yo diría que excelente. Os quiero preguntar un poquito a cada uno lo que estáis haciendo, lo que estáis trabajando, hablando de industrialización en el sector inmobiliario. Tatiana, con la planta de Lignum Tech que inaugurabais hace muy poquito, ¿no? Que tenéis ya la producción 2023, parte de la del 24 comprometida. ¿Cómo está yendo un poco el interés por parte de los que tienen que... La otra parte, la siguiente parte de la cadena, ¿no? Los que tienen que seguir apostando por esto. ¿Cómo lo están recibiendo en una situación de... no está siendo fácil para, como hablabais al comienzo también, un momento complicado también para el mobiliario? ¿Cómo está siendo la acogida? Bueno, pues la acogida es fantástica, en el sentido que hay muchísimo interés. Creo que todo constructor, promotor, arquitecto, ingeniero está en mayor o menor calado investigando los sistemas. Interés hay muchísimo. Pero bueno, vender un material innovador, nuevo o industrializado e innovador además, pues no es fácil. No lo fue en ningún momento, si encima económicamente no nos acompaña, pues todavía peor, ¿no? Pero bueno, entendemos que las coyunturas económicas y sociales forzarán, como decimos nosotros, por amor o por dolor, a hacer construcción industrializada. Por amor, porque hay personas muy convencidas en ello, como por ejemplo apuntaba Julián, que es cierto que lleva muchos años, porque es por amor,
pero cambios legislativos y sentirnos forzados a través de la escasez de mano de obra, etcétera, hará que por dolor también lleguemos, yo creo, a industrializar. ¿Qué se necesita para que el porcentaje vaya creciendo? Hablando de industrialización, ¿qué consideráis? ¿Dónde puede estar un poco la clave? Pues yo creo que es tan fácil o difícil como conocer los sistemas. Es simplemente llegar... Evangelizar, vamos. Sí, llegar a los arquitectos y a todos y contarles, oye, existe esto es así, esto cuesta esto, pero es que la ventaja es esta. Entonces yo creo que todo aquel que lo va conociendo quiere hacerlo. Pero es verdad que tenemos el área de confort que cuesta mucho cambiarlo y además somos un sector que venimos haciendo las cosas, como siempre decimos, desde igual que de la época romana y les cuesta muchísimo cambiar, nos cuesta cambiar. Entonces, bueno, pues hay que conocer para saber y cambiar. ¿Cuáles son las ventajas de vuestro sistema? Que no nos has hablado de él, ¿no? Es un poco te quería preguntar también lo que hacéis, ¿no? Ahora hablaremos de baños con Galdaca o con Gonzalo. ¿Cuáles son las ventajas de lo que hacéis vosotros que terminan convenciendo a ese potencial comprador para que ese porcentaje vaya creciendo, ese porcentaje de industrialización? Bueno, pues las ventajas creo que ya hemos dicho muchas, tanto medioambientales como, por ejemplo... ¿Qué es lo que más les convence a ellos? Que es donde veis que ellos reciben mejor feedback con vosotros. Yo creo que la ventaja número uno que nosotros entendemos una vez que nos contratan es por la rapidez. La calidad y la rapidez. Las obras se hacen eternas y eso penaliza muchísimo el tema financiero, ¿no? Como decía Gonzalo. Y entonces que seamos capaces de hacer una obra de 22 meses en 14 es un tiempo maravilloso que ahorras en financiación. Ahorramos casi la mitad. Sí, puede ser, sí. Luego hay muchas maneras de industrializar. Por ejemplo, nosotros en nuestras plantas robotizadas que tenemos en Cuenca hacemos, entre otras cosas, baños industrializados, que Gonzalo creo que es conocedor de estos sistemas, y hacemos también fachadas industrializadas, que estamos ahora mismo haciendo un proyecto de CIP con AEDAS en el Cañaveral en Madrid. Y bueno, yo entiendo que todos son ventajas y estamos formándonos y ganando muy buenas experiencias para poder exportar a compañeros y convencerles a todos, ¿no? Control de costes, que hemos dicho, reducción de las incertidumbres que matan al sector y al promotor y a aquel que quiere poner dinero encima de la mesa, los tiempos de ejecución, como hemos dicho, calidad de los sistemas, como decía Gonzalo, eficiencia energética e imagen de empresa, por ejemplo. Una empresa que hoy en día dice que sus promociones son más innovadoras, más modernas, que además utilizan, por ejemplo, madera, que son más sostenibles, que sus compradores finales van a gastar menos en esas viviendas en energía, etcétera, etcétera. Al final es una imagen que yo creo que también sería algo a apuntar como ventaja. Gonzalo, por alusiones, ya que no te veo, te tengo al otro lado del teléfono. Háblanos de lo que comentaba la Tatiana, de esos baños industrializados que ya estáis colaborando con Lignum-Tech, ¿no? Bueno, primero yo querría hacer un apunte de la intervención del arquitecto. Como comentaban antes, hay un proceso de implantación de todo este proceso. Julián decía que llevaba muchos años, llevaba ya 5 años. 5 años es un mundo y la evolución es muy rápida, pero es verdad que esa formación es absolutamente necesaria y tiene que llegar desde las universidades, que creo que en eso todavía pues están un poco retrasadas. La utilización en este caso, en nuestro caso concreto, del tema de los baños de Lignum, es un elemento más dentro de todo un proceso, porque tenemos la estructura de hormigón del edificio que se construye también en elementos prefabricados con una empresa navarra, con Viguetas Navarra. Tenemos los cierres de fachada que se industrializan también con Indaxa. Estamos haciendo con Lignum los baños. Y los baños son un elemento muy importante, igual que todos los demás, pero un elemento muy importante que siempre, quien no se acuerda de la gotera del vecino de arriba, que la tubería no estaba muy bien empalmada y demás, pues todos esos procesos que antes yo apuntaba con el tema de la calidad, creo que son esenciales. El poder tener un baño que lo defines en taller y que lo tienes definido con absoluta precisión, porque tenemos tal cantidad de normativa que nos regula, muchas veces hasta contradictoria. Si acudes a normas generales de carácter estatal y normas autonómicas, te encuentras contradicciones por todos los sitios. Bueno, el taller es un buen lugar para acabar de disipar esas dudas que muchas veces aparecen en la obra
y que ayuda a que el resultado sea formalmente, yo diría que óptimo. Gonzalo, allí, por allá arriba, por el País Vasco, ¿hay más concienciación sobre la industrialización? ¿Se apuesta más que en otras partes de España? Yo diría que se apuesta por igual casi en todos los sitios, porque la globalización ya a nivel del Estado yo creo que es absoluta. Trabajamos, los medios de comunicación nos permiten movernos de un sitio a otro sin tener necesidad de movimiento físico, ¿no? Y de hecho, claro, hay una cuestión importantísima que es la importancia y el peso específico que tiene Madrid por el volumen de gente que recoge. La verdad es que siempre va un poco a remolque. Sí es verdad que hay un montón de pequeñas empresas que aquí sí están muy vinculadas a la industrialización, pero y tiene importancia una cuestión adicional que es el del desplazamiento del elemento fabricado. Asociar la construcción en prefabricación a un único punto para distribuirlo por todo el Estado, pues es bastante complicado, porque al final el transporte penaliza mucho y eso obliga a que todos tengan que tener una cierta homogeneización en el territorio para poder fabricar lo que necesitamos. Me parece que ha sido un poco modesto, ¿no?, cuando he dicho que apostamos igual por todas partes de España. Por aquí he visto a alguien que sabe mucho de esto que decía que no, que en el País Vasco se apuesta bastante más que en otros puntos de España. Ahora te pregunto más cosas sobre sobre los baños y un poco los retos de futuro, Gonzalo. Eva, vosotros, Culmia, tema Plan PIBE, ¿qué es lo que estáis haciendo, hablando de industrialización? Sí, bueno, el Plan PIBE surgió de una iniciativa de la Comunidad de Madrid de poner en rendimiento suelo público para vivienda protegida en régimen de alquiler, pues dirigido al público joven y, bueno, dada la escasez dramática de vivienda que se está padeciendo en Madrid, especialmente en estos sectores de la población, ¿no?, pues surge este Plan VIVE, del cual nosotros fuimos adjudicatario de uno de los lotes. Eran 2.900 viviendas en el lote 1, ahora también tenemos el lote 2. En total, unas 2.900 viviendas para la Comunidad de Madrid, y luego también el Ayuntamiento ha hecho la misma iniciativa y también hemos sido adjudicatarios de 332 viviendas, en total 3.200 y pico viviendas, ¿no? Esto es una brutalidad de volumen que nos supone bueno, pues un gran reto, y tenemos que ser muy competitivos porque los plazos de entrega de estas viviendas, pues para nosotros son muy exigentes. Con lo cual, esto es lo que nos hace abordar el tema de el desarrollarlos con industrialización, junto a que encontramos un poco el socio perfecto desde el principio, porque es una cosa que hemos hablado de que el cambio en los procesos es que desde el inicio debe participar la empresa constructora. Antes no, antes tú licitabas, tenías muchas ofertas, pero al principio pues que te tienes que casar con alguien, ¿no?, para llevar a cabo esto. Entonces nosotros encontramos en la empresa Habita del Grupo Avintia pues un poco el socio perfecto que nos permitió recorrer juntos este camino, ¿no? Entonces, bueno, es un proyecto a largo plazo, queremos seguir implantando en cuantas más, porque la experiencia está siendo muy positiva, pero bueno, también ha sido muy dramática implantarlo, porque, como hemos dicho, los procesos son radicalmente diferentes a los proyectos tradicionales, a la promoción tradicional, a la obra tradicional. Entonces, desde el inicio, pues hay que abordar estas dificultades, ¿no? Ahora ya tenemos esta experiencia y, bueno, pues para nosotros ha sido una trayectoria de aprendizaje, de investigación, y entonces estamos en un proceso de mejora continua, y para nosotros es un proyecto totalmente a largo plazo. También tenemos proyectos, bueno, conjunto con Habita, de crear auténticas escuelas de oficios de la industria, de la prefabricación, con personal cualificado, formando a gente joven que quiera entrar en este proceso industrial, con lo cual, bueno, pues es todo un proceso novedoso, retador e ilusionante, diría. Que convive con la forma de construcción tradicional, conviven las dos en conviven. vuestro caso. ¿Cómo ha evolucionado el porcentaje
de proyectos con construcción tradicional, proyectos con construcción industrializada. ¿Cómo ha ido creciendo? Sí, ha ido incrementándose, claro, de ser 100% tradicional hace 3 años, sí. Ahora estamos al 50% aproximadamente, y creemos que este porcentaje va a seguir creciendo en el futuro, porque además nos permite cumplir otros objetivos internos de la compañía, como son incrementar la innovación, incrementar la sostenibilidad, la seguridad, etcétera, ¿no? Entonces, para nosotros queremos ser, junto con Habita, queremos ser punteros en estos procesos, queremos ser referentes en el sector y bueno, pues seguir adelante con la industrialización. Julián, en vuestro caso, en el DECIP, arquitectos, mencionaba la Tatiana ese proyecto en el Cañaveral, fachadas industrializadas. ¿Qué nos puedes contar de él? Bueno, pues ese proyecto es un proyecto que en principio estaba concebido como algo tradicional, y al cambiar de mano de dueño, pues podemos hacer una propuesta de mejora del edificio. ¿La hacéis vosotros? Sí, entonces esa propuesta de mejora del edificio, la hacemos nosotros porque nosotros hacemos el sistema con el que mejorarlo, pero la idea de mejorarlo ya entra desde el propio fondo, que dice, oye, la fachada tiene que ser más sostenible, esta fachada no nos vale, tiene que tener mayor eficiencia, y nosotros ahí, vemos la posibilidad de meter pues nuestro libro, que es la industrialización. Y bueno, vemos en ese momento que la fachada que más nos convence, aunque proponemos varias, es la de Lignuntech, y la verdad es que fue relativamente fácil porque AEDAS tuvo mucha receptividad y el fondo también, y enseguida todos le apostamos, y bueno, pues hubo que casi en fase ya de obra empezar a cambiar muchas cosas y reajustar. Pero la realidad es que si tú manejas bien la industrialización, es decir, si tú tienes un control de todas las componentes, que preguntabas antes, ¿por qué no tiene más desarrollo? Porque no hay conocimiento. No hay conocimiento de los sistemas, no hay conocimiento de las ventajas. Hace falta también un poquito de fe, porque ahora mismo no toda la industrialización está totalmente definida. Cuando nos vienen a los despachos de arquitectos, y es lógico, con mucha pasión a vender los sistemas, hay que ser un poco... quedarse un poquito atrás, no dejarse llevar por esa pasión y tener en cuenta que todo tiene un rodaje. Es decir, nosotros estamos trabajando con muchos sistemas industrializados en distintos edificios, de 70 viviendas en AEDAS, 73 viviendas en AEDAS. Ahí ha tenido también un rodaje de ver cómo compaginábamos las caras que teníamos externas de los pilares con los anclajes que tenían que llevar los muros, toda una serie de cosas. Lleva rodajes, incluso ahí, cuando ya crees que lo tienes todo controlado, vas a la obra y hay pequeñas cosas que hay que acabar de limar. Y esto es uno de los grandes retos que también tenemos los arquitectos, y es que tenemos que convertirnos en personas con más cintura, con más flexibilidad. Es decir, nuestros estudios tienen que dar respuestas de forma más rápida a los problemas. No pueden ser las visitas de obras semanales que teníamos antes en tradicional. Aquí, antes comentábamos que se reduce a la mitad el tiempo de ejecución. Se reduce a la mitad porque las decisiones hay que tomarlas de un día para otro. Es decir, cualquier imprevisto que aparezca en la obra, que son muchos menos que en la tradicional, pero la repercusión que tiene de paralización de todo lo que es como un mecanismo de montaje es tremenda. No encaja. Claro, entonces enseguida tienes que tomar decisiones. Y esto aquí, y decisiones que coordinas con fábrica. Por otro lado, eso es lo apasionante. Antes ibas pues como un señor a contar cosas a la obra. Ahora tienes la sensación de trabajar con un equipo tremendo. Tienes equipo de fabricante, equipo de constructor. Todos estamos en el mismo lado. Y eso resulta apasionante, porque antes era el visionario, que era el arquitecto, el maldito, que era el constructor, el millonario, que es el que pone la pasta, el patrón. Antes era así, o sea, no teníamos sensación de equipo, cada uno estaba en su parcela, y en cambio ahora no. Ahora tenemos una sensación de equipo, estar todos trabajando, que también hace que sea fascinante el sistema industrializado, y además desde el principio, con lo cual nadie nos señalamos, no, es que esto tú lo has hecho así, yo no, esto lo hemos hecho todos, y eso es muy atractivo. Fascinante, pero un reto, ¿no, Gonzalo? Pues sí, un reto que el resto de todos los agentes iba a poner como referencia, que aquí en Galdacano ya recientemente también me ha surgido un nuevo proyecto de promotor privado de 72 viviendas que plantea su construcción en prefabricación y que le plantea también problemas a la propia corporación de cara a su tramitación administrativa. Porque por lo que señalaba antes, por el tema de los plazos. Es verdad que el desarrollo del proyecto a ellos les lleva mucho tiempo, consume más tiempo antes de hacer la inversión,
y ya sabéis que tradicionalmente también la administración, que es muy puntillosa, siempre te pone fecha desde que te autoriza a ejecutar una obra hasta que la puedes empezar y demás, y me dicen, no corras tanto en eso, que correremos después en la obra. O sea que tiene todo un proceso de adaptación de un montón de cosas, lo que decía, desde la contratación de la propia administración hasta el propio administrado que viene a construir en el municipio. Todo tiene perfeccionamiento y dedicación. Os pregunto luego al final, para terminar, por los retos, ¿no? Un poco por las empresas, compañías que no apuestan por la industrialización, ¿qué problema, así entre comillas, le ven todavía? ¿Por qué no terminan de convencerse? ¿Me contáis un poco qué hacer a nivel privado, a nivel público también, a nivel país, para que esto vaya calando más? Pero habéis puesto sobre la mesa algunos de los problemas que puede solventar, algunos de los problemas, mejor dicho, que tiene el sector inmobiliario, como son la falta de mano de obra, la escasez de mano de obra, incluso la falta de formación en algunos casos, y otro es el acceso a la vivienda, que creo que lo decías tú, Eva. Ya habéis comentado que una de las ventajas que puede tener la industrialización sí puede ser el de solventar ese problema de falta de mano de obra. Os quiero preguntar, Julián, empiezo contigo, si el otro problema, el problema de acceso, sobre todo por parte de los jóvenes al mercado inmobiliario y a la vivienda, se puede solucionar, no sé si en parte, en todo, en cuanto con la industrialización. Bueno, el principal problema que tienen los jóvenes es de liquidez. Es decir, o se les financia o no van a poder tener capacidad de compra. Pero lo siguiente es que la liquidez, ya que sea mayor o menor, depende del precio de la vivienda. Claro. Realmente los precios de la vivienda mediante un sistema industrializado, como ha pasado con todo, a medio o largo plazo tiene un recorrido a la baja. Es decir, todos los procesos de industrialización permiten dar mejor calidad a menor coste, y a medida que van consiguiendo escala, más. No se soluciona solo con la industrialización, mejora la industrialización, pero no se soluciona solo. Políticas que se necesiten, las que los ayuntamientos y las comunidades autónomas, en lugar de ganarle dinero al suelo, lo que hagan ser tener voluntad de dar vivienda, pues permitirán facilitar esto. Es decir, si yo pongo concesiones como las que se han estado haciendo, que Culmia ha estado entrando en ellas, y Vía Ágora también en otras del ayuntamiento, etcétera, lo que hacemos es ir a concesiones de canon cero durante 75 años, eso sí va a habilitar que haya vivienda a bajo coste, que es lo que se necesita. Y luego tampoco es tan importante que la vivienda sea en propiedad, al menos nosotros pensamos de momento eso. O sea, el tema de vivienda en propiedad es algo cultural de España, pero realmente todas las nuevas formas de living que se están haciendo ahora, que le llaman flex living, que son justo dedicadas a jóvenes. Es decir, yo creo que ahora los jóvenes no tienen la voluntad de comprar una vivienda para 30 años, sino que lo que quieren es vivir 4 años aquí, 4 años en Ámsterdam porque han conseguido un trabajo, otros 4 años en Escocia, y incluso algunos se están planteando el que cada año viven en un sitio distinto porque hacen teletrabajo, como son nuevas profesiones que están casi a 100% en teletrabajo. Es decir, tenemos que cambiar el chip de qué es lo que necesitan los jóvenes, hay que empezar a generar esos suelos y esas nuevas oportunidades, y eso, por supuesto, lo que mejor respuesta da como sistema constructivo es la industrialización. Los living ahora mismo, todo el sector de living que se está creando, está muy vinculado a la digitalización y a la industrialización. Tatiana, ¿cuál es tu opinión? Bueno, precisamente nuestro presidente, Juan Antonio Gómez Pintado, desde que le conocí hace muchos años, cree que, como hizo Ford hace mucho tiempo, hizo una fábrica de coches y consiguió que el acceso al vehículo fuese popular y no fuese solo para unos cuantos. Bueno, pues él es un convencido que a través de la industrialización y de esas fábricas como Ford podríamos conseguir edificios a medio o largo plazo más baratos y, por lo tanto, que tengan más accesibilidad a la gente joven o no tan joven y con distintas capacidades económicas. Entonces, para nosotros la industrialización es el germen, la semilla de un futuro más accesible de vivienda para quien lo necesite. Sí, creemos que es a través de la industrialización. Ahí va. Bueno, es que en ese sentido, efectivamente, el que la construcción empiece a ser una cadena de montaje va a popularizar el acceso a la misma, a la vivienda, ¿no?, al producto. También pensemos que el precio de la vivienda es que está muy influenciado por el precio de la energía, de los materiales, de la mano de obra, todo eso se ha disparado, o sea que el precio de la vivienda nueva también está disparado por eso, por la economía, ¿no? Y bueno, decir que estos sistemas sí que nos permiten ser totalmente
suficientemente competitivos para asumir estos retos de poner en producción vivienda asequible en cortos plazos de tiempo y que permiten pues eso, el acceso a jóvenes y con unos descuentos de 30-35% menos del mercado libre. O sea que en este sentido es la solución. Gonzalo, ¿cómo lo veis y cómo lo trabajáis desde el Ayuntamiento de Galdacao? Pues eso, yo estoy convencido que la industrialización es un proceso que ya no tiene freno, no tiene marcha atrás. Es verdad que no es inmediato y que desde que Henry Ford empezó con los coches hasta ahora, pues ha pasado un cierto tiempo y por lo tanto tenemos que ser conscientes de que no es mañana cuando tendremos las casas prefabricadas a la orden del día, pero proceso que no tiene marcha atrás. Y desde luego yo desde aquí apunto la importancia y la sensibilización que la propia administración tiene que tomar para poder adaptar sus medios administrativos a la realidad del mercado. No sé si tenemos que adelgazar la administración, si tenemos que legislar menos o más, si debemos de eliminar muchas cosas que nos sobran, pero necesita la administración, y yo creo que en Galdacao se está haciendo un esfuerzo importante por que eso ocurra. Tenemos que simplificar cosas para hacer que todo esto sea viable y que tenga unos periodos de tiempo razonables. Venga, os hago la última, la facilita, ¿eh? ¿Qué necesitamos como país para dar un empujoncito más a la industrialización? Empiezo por quien se quiera lanzar a la piscina. Yo creo que lo hemos comentado, formación, conocer el sistema y las grandes ventajas que tiene. ¿Y eso por dónde se empieza? ¿Eso es cuestión vuestra, de los que estáis hombre, yo creo principales? Que es cuestión un poco más de administración, por tirarle un poco la caña a Gonzalo. La administración siempre tiene muchas responsabilidades en todo, pero bueno, para bien y para mal. Para no presionar tanto, yo creo que es una responsabilidad del sector en general y de todos los agentes que pertenecemos a este sector, empezando por nosotros, por supuestísimo, como fábrica, para dar a conocer nuestros sistemas, las inquietudes que puedan tener los arquitectos por conocer esos sistemas y, por supuesto, la inversión y el empuje que necesitamos de un promotor que tiene que estar ahí y que las constructoras salgan del área de confort. Es decir, todos tenemos que... No hay una sola promoción que hagamos con algo industrializado en la que todos los agentes de esa obra se hayan implicado, como decía Julián. Involucrados y convencidos. Claro. Por la parte que os toca, la administración, en este caso municipal. Gonzalo, ¿qué más se puede hacer? En la administración municipal hay que simplemente fomentar la idea de esa construcción, aunque no tenemos capacidad legal de poder imponer muchas cuestiones. Nuestro proceso con estas viviendas ha sido una apuesta, el arriesgar, el apostar por que se hagan proyectos con obras asociados y que no invente un estudio de arquitectura un proyecto que luego, como ha dicho Julián, haya que reconvertirlo a la prefabricación, porque eso encarece las cosas y frena el proceso. Ahí va. Bueno, yo creo que ahora mismo estamos en un momento de convivencia de todos los sistemas, tradicional, industrializado, pero yo creo que va a ser un proceso natural, va a venir solo, va a venir por la adaptabilidad de todos los agentes implicados, tanto promotoras como constructoras, porque al fin y al cabo esto es un proceso mucho más tecnológico y el mundo actual tiende a la tecnología, con lo cual yo creo que para mí va a ser algo natural de asumir por todos. Julián, te dejo terminar. Bueno, yo creo que la divulgación hace que se conozcan las cosas y luego la voluntad de apostar. Yo creo que si apostamos arquitectos, apostamos constructores y apostamos promotores, los que apostemos tiraremos del mercado y bueno, y como todos los pioneros tendremos nuestros fallos, pero también tendremos nuestra cuota de mercado que nos posicionará. Pues a seguir evangelizando. Ha sido un placer teneros por aquí a los cuatro, en la distancia Gonzalo Ispizua, arquitecto del Ayuntamiento de Galdacao, al que invito que cuando pase por aquí, pues no tiene más que avisarnos y llamar y aprendemos un poquito contigo. Gonzalo, gracias por acompañarnos. Sí, gracias a vosotros. Un placer. Gracias, Julián Domínguez, consejero delegado de CIP Arquitectos. Hasta la próxima, hasta cuando quieras. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Gracias, Eva Luquero, gerente de promociones de Culmia. Gracias, Eva. Gracias. Muy bien. Y gracias, Tatiana Moya, directora de contratación de Lignum Tech. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias, Rubén.